Es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Los grandes descubrimientos de la arqueología. Alguien ha dicho que China, aún hoy en día, sigue siendo un enigma en un enigma. Esta opinión surge de la aparente impenetrabilidad del pueblo y del secreto y misterioso discurrir de su cultura, en la que Europa apenas ha sido capaz de penetrar, a pesar de la violencia que ha empleado contra esa sociedad durante miles de años. Los rastros de un pasado histórico e inmoral, que sorprende y cautiva a todos sus visitantes, tienen su expresión en sus monumentos, en sus gentes, en las tradiciones y en las normas transmitidas de generación en generación, y que ningún cambio político o económico ha modificado jamás. La inmensa plaza de Tiananmen no es únicamente el centro vital de Pekín, sino también el corazón antiguo y moderno de China. A pocos pasos de los modernos edificios del poder actual están las puertas de la ciudad prohibida, en la que entrará nuestra cámara. Esta fortaleza, símbolo del antiguo imperio, nos proporciona otro ejemplo del voluntario aislamiento de China, la Gran Muralla. Mao decía: eres un hombre solo cuando has recorrido toda China a lo largo de la muralla. China es un mundo en el que inmensas llanuras limitan con las cumbres nevadas de las montañas del Tíbet, en el que las nuevas y escépticas generaciones conviven con la sabiduría de millares de años de religión, tradición y superstición. Comprender China es dejar atrás nuestro mundo y descubrir otro nuevo, en el que más de 1.000 millones de personas continúan influyendo en nuestra civilización como lo hicieron en el pasado. Un viaje a China conserva todavía la fascinación de la aventura. Pero el visitante occidental empieza a encontrar elementos familiares en sus principales ciudades. Rascacielos, caracteres latinos, coches, publicidad. Hoy en día, Pekín es un gran depósito humano en un país de 1.000 millones de almas. Surgen barrios y núcleos urbanos. Hay hambre de casas. La mano de obra no falta y se trabaja sin descanso día y noche.
Se consolida una dimensión que era casi desconocida, la vertical, en una tierra que es en su mayor parte una llanura desmesurada. Esta extensión a lo ancho provoca en nosotros un sentimiento evidente de desconcierto. Estamos acostumbrados a ciudades y pueblos con una estructura eminentemente medieval, a núcleos que se asientan en lomas y colinas, a calles de pronunciadas pendientes. En cambio, aquí el espacio no tiene límites. Las calles van rectas hasta el infinito, dispuestas a atravesar el horizonte. En este escenario no puede existir un edificio, un palacio, una fuente que en Europa son los puntos de referencia de nuestras horas o de nuestros encuentros. Esta observación toma cuerpo en el corazón del corazón de Pekín, la plaza de Tiananmen o Plaza de la Paz Celeste. Es un espacio sin límites en el que cabría 100 veces la Plaza de San Pedro de Roma. En ella se levantan, sin avasallar, los edificios del régimen, desde el mausoleo de Mao hasta la Asamblea del Pueblo y el monumento que recuerda el triunfo de la Revolución. La construyeron los soviéticos cuando proclamaban la amistad indestructible entre los dos países. Anularon todos los vestigios del pasado, memoria histórica y edificios. Más tarde, hace ahora unos 20 años, llegó una nueva furia, la de los guardias rojos, para borrar todos los recuerdos de una historia secular. Por eso en Pekín quedan pocos elementos del estilo arquitectónico que nosotros imaginamos. Ahora los templos, las pagodas, los perfumados jardines son literatura y mercancía de souvenirs. La plaza de Tiananmen es el escaparate de la ciudad y el indicador de las modas del país. No tan solo cobija las paradas militares y es el escenario de sangrientos enfrentamientos entre el régimen y los estudiantes. En ella se reúne también un amplio muestrario de una humanidad pacífica, amable, que observa al extranjero con curiosidad, pero sin acritud. Un lado de la plaza limita con la ciudad prohibida. Lo moderno se une aquí con lo antiguo, con la historia de esta tierra asiática. La ciudad prohibida era el centro del poder civil y religioso. Todos los acontecimientos humanos y políticos confluían aquí. En ella reinaba el emperador, el poder absoluto, rodeado de su fastuosa corte. Lo regía todo, desde la vida de sus súbditos hasta la defensa del Estado, desde los tratados de paz hasta el calendario, desde las disposiciones para la cosecha hasta la organización administrativa del país. Era un poder ilimitado, despótico, total. La disposición de los edificios y las estancias no está regulada únicamente por las normas del ceremonial. La sala de espera, la de reposo, la de los edictos, también obedece en su progresión
a una conquista espiritual que encuentra su expresión en el nombre de las habitaciones: la de la armonía, la de la perseverancia, la de la paz. El sustrato religioso es permanente. Se observa incluso en los adornos de los tejados, donde infinitas imágenes simbólicas representan el eterno conflicto entre el bien y el mal, entre la virtud y el pecado. La ciudad prohibida se visita siempre con una cierta emoción. Era impenetrable. Una mirada furtiva podía significar la muerte. Se construyó a principios de 1400 durante el reinado de Yongle por 200.000 personas. Desde entonces, este fantástico palacio ha sido el único escenario en el que han vivido los emperadores de la dinastía Ming y Qing. Su color característico era una prerrogativa imperial. Ningún otro edificio en todo Pekín podía tener el mismo color ni superar en altura a los palacios de esa inaccesible fortaleza. Además de su carácter fabuloso, la ciudad prohibida representó también, como dijo un poeta, un sueño espantoso, un serrallo de cuerpos y, sobre todo, de almas. Mide 753 metros de este a oeste, 961 de norte a sur. Su superficie es de 720.000 metros cuadrados. Un muro de 10 metros de altura encerraba este universo. La ciudad se dividía, a grosso modo, en dos grandes cuadrados. En el primero se hallaban los edificios destinados a las principales funciones del Estado: a la actividad de gobierno, a la tesorería, al depósito de valores. En el segundo se encontraban los aposentos del emperador y de la emperatriz, jardines, patios, pabellones. El mundo de lo privado y de la intimidad, todo ello sometido también a un rígido e ineludible ceremonial. Hacen falta horas para atravesar, admirar, intentar comprender este asombroso lugar, concreto y remoto a la vez, de este mundo que es China. El visitante se ve sumergido en la riqueza, la exuberancia de símbolos y significados, el esplendor de los materiales, la pericia de los artesanos, la fantástica inspiración de los artistas y la genialidad de los constructores. Al final, en sus pupilas queda impreso un escenario, casi ultraterreno, y un cúmulo de detalles que concretan esa visión. En la práctica, Pekín es una ciudad fronteriza. Tan solo unos 70 kilómetros la separan de la Gran Muralla, otro destino obligado en todo viaje a China.
La Gran Muralla es un ilimitado, un sinuoso bastión defensivo. Avanza como un tobogán siguiendo el perfil del terreno. Asciende hasta el pico de las altas montañas, desciende hasta profundos valles. No tiene pausas y no da tregua. Deja sin aliento a quien se enfrenta a ella. Le acelera el corazón. Le nubla la mirada. Quien no consigue escalarla, decía Mao, no es un hombre. La Gran Muralla es la única obra humana visible desde la Luna. Los astronautas de los primeros vuelos espaciales se la mostraban entre sí maravillados. El largo camino está hecho de desniveles, rampas, sinuosas escaleras. A una distancia fija, cada 120 metros, se ven las torretas de guardia, refugios, atrincheramientos. Estas construcciones permitían transmitir la alarma a las guarniciones por medio de señales luminosas. Fue concebida como una frontera fortificada entre el mundo chino y el turbulento de los jinetes bárbaros de las estepas. La Gran Muralla empezó a construirse durante el mandato de los Zhao en la época de los estados combatientes 5 siglos antes de Cristo. El emperador Qin Shi Huangdi la prolongó y ordenó gracias al trabajo de cientos de miles de hombres. La Luna y la Vía Láctea parecen poca cosa comparadas con ella, decía una balada. Su longitud total desde Shanhaiguan, en el Golfo de Bohai, a Jiayuguan, en Gansu, supera los 6.000 kilómetros. Su altura media oscila entre los 8 y los 10 metros y su anchura va de los 6,5 metros de la base a los 5,5 metros de la parte superior. La Gran Muralla fue concebida como una especie de escudo espacial, es decir, trataba de materializar el sueño de una China inaccesible, segura, con una defensa insuperable. En otras palabras, fue el fruto de una concepción militar de potencia, no exenta de agresividad. Pero las barreras, el ansia de guerra, no son eternos. El permanente deseo de paz de los hombres va siempre más allá de las mejores fortalezas. Con la Gran Muralla ha ocurrido lo mismo. Resto de una época pasada y hoy, lúdica meta de millones de despreocupados turistas. Nos llega ahora desde China otro asombroso hallazgo, contemporáneo de la Gran Muralla. La tumba de los guerreros. Estamos en 1974. Xi'an es una ciudad de 3 millones de habitantes y en ella tuvieron su capital 11 dinastías. Por aquí pasaba la ruta de la seda que unía Asia con los mercados de Europa.
Durante las excavaciones para la construcción de un pozo, algunos campesinos tropiezan a pocos metros de profundidad con tejas, carbón de leña y chatarra. Salen a la luz restos de estatuas, monedas de oro. Una gran curiosidad rodea estos hechos. Los viejos, supersticiosos, temen desgracias. Hasta que los arqueólogos que empiezan a explorar ordenadamente la cavidad descubren el auténtico tesoro. Un ejército de terracota que salvaguarda la sepultura del emperador Qin Shi Huangdi. Son casi 7.000 guerreros. Cada uno tiene una forma y una expresión distintas. No se ha visto nunca nada igual. Ni siquiera los faraones habían pensado en tutelar sus restos de esta manera. Los vaciados de las víctimas de Pompeya, que también producen estupor, parecen poca cosa comparados con esta extraordinaria escenografía. La fosa número 1 está a 1,5 kilómetros de la tumba del emperador. Su superficie es de 14.000 metros cuadrados. Está dividida en varias zonas de excavaciones. El primer hallazgo consta de 1.087 piezas entre soldados de infantería y de caballería. El ejército cuenta en su parte delantera con 3 filas horizontales de 70 soldados cada una. Los soldados llevan uniforme de combate, el arco al hombro y protectores desde el tobillo hasta la rodilla. Sus cabellos están peinados con trenzas recogidas sobre la cabeza. Es la vanguardia del ejército seguida por los carros de combate tirados por 4 caballos. La fosa está atravesada por 11 corredores en los que están colocadas 4 filas de guerreros, también con uniforme militar y armados con una lanza de larga empuñadura. La fosa tiene una longitud de 230 metros y una anchura de 72. Estaba todo cubierto por una estructura de madera sobre la que se encontraba arcilla y un terraplén. El ejército debía permanecer escondido, silencioso, detenido en una inmovilidad eterna. Al noroeste de la primera fosa, a casi 200 metros de distancia, se encontró una segunda cavidad, de una extensión de más de 6.000 metros cuadrados. A partir de los cálculos de los expertos, se dedujo que contaba con 1.300 estatuas, en su mayoría arqueros arrodillados, representados en posición de lanzar las flechas. También había soldados de caballería y soldados de infantería. Al noroeste se localizó la tercera fosa, con un área de 5.200 metros cuadrados. Deduciéndolo de los sondeos, los arqueólogos llegaron a la convicción de que se trataba del puesto de mando, con 64 estatuas de oficiales y miembros de la escolta imperial,
precedidos por un carro para el comandante. La estructura de la tercera fosa es idéntica a la de las otras dos. Conjuntamente forman la reproducción de un teatro operativo dividido en las tres secciones de un frente de ataque. Entre las tres fosas, en el centro y conectada con ellas, hay una cuarta fosa completamente vacía de casi 5.000 metros cuadrados que, según la estrategia militar de aquellos tiempos, debía acoger al cuerpo central del ejército. Puede reconocerse el grado de cada guerrero por su tocado. Los de visera plana rectangular son suboficiales, mientras que los generales llevan un sombrero que tiene forma de alas de pájaro. Todas las armas fueron halladas en un óptimo estado de conservación. Sus constructores utilizaban un material especial y determinados baños que las protegían de la oxidación. La técnica para la restauración de los guerreros de terracota es complicada. Requiere tiempo y atención constante. Se procede empezando por las piezas más grandes y acabando por las más pequeñas. La cabeza se deja para el final, tal como hacían los antiguos maestros. Hasta ahora se han restaurado casi 1000 de los 1087 ejemplares encontrados. Así son los fragmentos de las estatuas de terracota, tal como los encontramos normalmente durante nuestras excavaciones. Vamos uniendo fragmento a fragmento, cada uno en su sitio, y no es fácil. A veces, las piezas reconstruidas dejan minúsculos huecos que hay que llenar antes de pegarlas al fragmento del que proceden. Estamos restaurando esta estatua. Es un guerrero de la primera fosa, más alto que el otro. Eso es. Sujeta este trozo. Cuidado, ¿eh? Hay que ponerlo hacia abajo. Lávalo con alcohol, límpialo bien antes de ponerle la cola. La técnica de restauración que usamos normalmente consiste, en primer lugar, en reunir los fragmentos más grandes, rotos, pero en buen estado. Una cabeza, un brazo, un pie, a los que después añadimos los fragmentos pequeños. La restauración de la terracota es un trabajo complicado que requiere tiempo y atención constante. Todas las estatuas, he dicho todas, que están expuestas en el pabellón de la primera fosa, se han restaurado aquí. Con este método de trabajo, pedazo a pedazo, poco a poco, terminamos la reconstrucción del original del cuerpo de la estatua. La cabeza, tal como hicieron los antiguos maestros escultores, la colocamos al final. Es el último acto del proceso que completa la estatua Tsing. Por lo general, cada estatua convertida en fragmentos requiere 2 meses de trabajo. En 4 años, 80 restauradores, trabajando en el taller todos los días, han puesto a punto 800 de los 1087 ejemplares hallados.
El ejército vela el sueño eterno del emperador Qin Shi Huangdi. Nació el año 259 a.C. Murió a los 50 años. Dominó el país durante unos 12 años, pero pasó a la historia. Unificó China batiendo a una serie de estados belicosos y agresivos. Activó la reforma agraria, liberó a los campesinos de la esclavitud y combinó perfectamente el trabajo en los campos con el servicio militar. La política del soldado campesino marcó profundamente a China. Pero luego, un delirio de poder hizo presa en el emperador y provocó el empobrecimiento del país a causa de gastos faraónicos, mala administración y degradación de la agricultura. $700.000 personas trabajaron en su tumba. Cuando murió, el imperio se colapsó entre rivalidades cortesanas y conductas disolutas. La sepultura fue profanada y el ejército de terracota fue testigo mudo del oprobio. En Xi'an, la zona arqueológica es una inmensa página de la historia. Se ha calculado que su perímetro delimita una superficie de unos 59 kilómetros cuadrados. Los guerreros proporcionan una preciosa documentación sobre la historia política, cultural, militar y económica de China. En primer lugar, son una fuente de tesoros artísticos. Son el primer vértice del desarrollo de la historia del arte chino. El estilo de estas esculturas es el estilo de la nación china, sencillo, fino, apropiado. El tamaño natural de los guerreros revela el carácter realista de la obra, confirmado por su alineamiento en posición de batalla. Las armaduras y las corazas son una perfecta imitación de los auténticos uniformes de la época. Constituyen, por tanto, documentos útiles para el estudio de la antigua historia militar de China. Todo es claramente comprensible para el visitante. Por otra parte, mientras que los guerreros son de terracota y por tanto réplicas, las armas que llevan son auténticas, lo que contribuye a dar un cariz casi real al campo de batalla. Los guerreros vienen de lejos, de la profundidad de un tiempo remoto. Transmiten un mensaje cargado de todos los atributos que hacen de China algo único, fascinante y maravilloso. La fuerza de una tierra que es, aún en nuestros días, una original dimensión del alma.
Hoy en día, Pekín es un gran depósito humano en un país de 1.000 millones de almas. Surgen barrios y núcleos urbanos. Hay hambre de casas. La mano de obra no falta y se trabaja sin descanso día y noche. Se consolida una dimensión que era casi desconocida, la vertical, en una tierra que es en su mayor parte una llanura desmesurada. Esta extensión a lo ancho provoca en nosotros un sentimiento evidente de desconcierto. Estamos acostumbrados a ciudades y pueblos con una estructura eminentemente medieval, a núcleos que se asientan en lomas y colinas, a calles de pronunciadas pendientes. En cambio, aquí el espacio no tiene límites. Las calles van rectas hasta el infinito, dispuestas a atravesar el horizonte. Los rastros de un pasado histórico y moral que sorprende y cautiva a todos sus visitantes, tienen su expresión en sus monumentos, en sus gentes, en las tradiciones y en las normas transmitidas de generación en generación, y que ningún cambio político o económico ha modificado jamás. La inmensa plaza de Tiananmen no es únicamente el centro vital de Pekín, sino también el corazón antiguo y moderno de China. A pocos pasos de los modernos edificios del poder actual, están las puertas de la ciudad prohibida, en la que entrará nuestra cámara. Esta fortaleza, símbolo del antiguo imperio, nos proporciona otro ejemplo del voluntario aislamiento de China, la Gran Muralla. Mao decía, «Eres un hombre solo cuando has recorrido toda China a lo largo de la muralla». China es un mundo en el que inmensas llanuras limitan con las cumbres nevadas de las montañas del Tíbet, en el que las nuevas y escépticas generaciones conviven con la sabiduría de millares de años de religión, tradición y superstición. Comprender China es dejar atrás nuestro mundo y descubrir otro nuevo, en el que más de 1.000 millones de personas continúan. En este escenario no puede existir un edificio, un palacio, una fuente que en Europa son los puntos de referencia de nuestras horas o de nuestros encuentros. Esta observación toma cuerpo en el corazón del corazón de Pekín, la plaza de Tiananmen o Plaza de la Paz Celeste. Es un espacio sin límites en el que cabría 100 veces la plaza de San Pedro de Roma. En ella se levantan, sin avasallar, los edificios del régimen, desde el mausoleo de Mao hasta la Asamblea del Pueblo y el monumento que recuerda el triunfo de la Revolución. La construyeron los soviéticos cuando proclamaban la amistad indestructible entre los dos países. Anularon todos los vestigios del pasado, memoria histórica y edificios. Más tarde, hace ahora unos 20 años, llegó una nueva furia. Es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron.
Los grandes descubrimientos de la arqueología. Alguien ha dicho que China, aún hoy en día, sigue siendo un enigma en un enigma. Esta opinión surge de la aparente impenetrabilidad del pueblo y del secreto y misterioso discurrir de su cultura en la que Europa apenas ha sido capaz de penetrar a pesar de la violencia que ha empleado contra esa sociedad durante miles de años, influyendo en nuestra civilización como lo hicieron en el pasado. Un viaje a China conserva todavía la fascinación de la aventura. Pero el visitante occidental empieza a encontrar elementos familiares en sus principales ciudades. Rascacielos, caracteres latinos, coches, publicidad.